Muy buenos días, querida familia de la fe, queridos amigos, personas que nos siguen por este medio. Seguimos en nuestro rinconcito de la gratitud, lo vamos a tener y a mantener por unas semanas más, y luego lo estaremos ya transformando en el rinconcito navideño. Así que por eso vamos a seguir compartiendo algunos temas que tienen que ver con la gratitud, con esta memoria del alma, con esta actitud que debemos manifestar quienes nos decimos cristianos, que como cristianos debemos ser personas cabales, ser personas conscientes para poder manejarnos acorde a las circunstancias. Y en esta mañana yo quiero hablarle precisamente de un aspecto de la gratitud, ¿sí? Toda acción genera una reacción, ¿sí? Por ejemplo, un golpe pues genera otro golpe. La ira genera violencia, la violencia genera más violencia y cada acción tiene una respuesta, ¿sí? Por eso digo que toda acción genera una reacción. El amor debe generar amor. Y esto que parece tan obvio, que parece tan lógico, pues en la actualidad es tan desenfocado, por decirlo menos, es tan equivocado, que hay personas que aman y que por amar dan todo de sí a quienes aman, pero esas personas no retribuyen precisamente en el amor que reciben. Y en vez de que el amor genere amor, a veces el amor que uno entrega genera abuso, genera, qué sé yo, infidelidad, genera maltrato, en fin. Por eso digo que algo que parece tan lógico, tan obvio, como que el amor genere amor, lastimosamente no siempre es así. Y tenemos un claro ejemplo de lo que verdaderamente es manifestar amor. Y no es una parábola, no es una creatividad en la divina mente de Dios, sino que fue un acontecimiento. Esto fue un evento que sucedió y se encuentra ya en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, y vamos a dar lectura de unos pocos versículos. Luego estaremos relatando lo acontecido posteriormente, pero como un texto oficial nada más, vamos a tomar Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 39. Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 39 que van a aparecer en pantalla y dice así. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con los perfumes. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Bueno, aquí vemos en escena estos dos personajes frente a Jesús, ¿sí? Los dos personajes reflejan dos estilos de personas que tratan de estar cerca de Dios. Estos dos personajes también reflejan a dos estilos de personas que creen tener no solo una cercanía con Jesús, sino que creen sentirse relacionados con Jesús, ¿sí? Y claro, la relación del uno versus la relación del otro, pues termina siendo bastante diferente. Aunque de inicio, obviamente, el fariseo no lo entendió. El fariseo, que es efectivamente ese religioso, esa persona que trata de proyectar una imagen de religiosidad, de piedad, el fariseo es esa persona que cree tener un nivel más alto de espiritualidad, estar más cerca de Dios. El fariseo es ese tipo de persona que no refleja o no revela lo que verdaderamente está por dentro, ¿sí? Más bien, por dentro vemos aquí, como en muchos otros pasajes, que efectivamente él es un juzgador. Dice que él pensaba para sí mismo y decía, si que fuera verdaderamente profeta,
sabría qué clase de mujer es la que él está tocando y está ahí a sus pies, enjugando con lágrimas, ungiendo con un perfume muy caro y con sus cabellos ahí postrada. Debería darse cuenta y no permitirle pues que haga eso, ¿sí? Entonces digo, el fariseo es este falso espiritual, en términos generales este falso espiritual. Y esa falsedad espiritual tiene tal convicción en su vida que le permite juzgar al resto, que le permite señalar al resto, ¿sí? Y por otro lado tenemos a esta mujer. Esta mujer que obviamente no tiene o no pretende siquiera pensar que tenga algún currículum favorable como para estar cerca de Jesús. Es por eso que ella se acerca por atrás, ¿sí? Ella dice que va por atrás y postrada hacia los pies, ¿sí? Esta mujer tristemente tenía un currículum conocido por la ciudad, por toda la gente de la ciudad, que no iba a recuperar. La imagen que ella lastimosamente se había dado a conocer por su comportamiento, por su conducta, por sus desaciertos, estaba ya fijada en toda la gente, pero principalmente en la retina del fariseo. Esta mujer estaba, por un lado, desesperada, por otro lado, se sentía totalmente avergonzada. Sin embargo, él como ella estaban cerca de Jesús, que eso es lo importante. Ahora, el fariseo, para estar cerca de Jesús, le invita a su casa, le hace pasar para compartirle una cena, ¿sí? Para homenajearle, para reconocerle, entre comillas, para honrarle, entre comillas. Lo que a él interesaba, y por hacer un símil con la mujer, lo que a ambos les interesaba era estar cerca de Jesús. Y él, a su modo, ¿sí? Con su supuesto nivel espiritual, pues él hace una comida en su casa y le invita a Jesús, porque él creía que debería estar cerca. ¿Cuál fue la motivación del fariseo para acercarse a Jesús? Pues la motivación del fariseo era, por un lado, la curiosidad, y por otro, que la Biblia lo revela y lo refleja varias ocasiones, ¿sí? Era el deseo de ponerle a prueba, obviamente con el propósito de que caiga, de que no apruebe, ¿sí? Es por eso que la Biblia menciona y dice, por ejemplo, que en muchas ocasiones los fariseos le hacían preguntas para tentarle, es decir, para cogerle en algo que él diga, en algo que sea incongruente en sus palabras o que sea incongruente entre sus hechos y sus palabras. No había una verdadera sana intención de acercarse a él, por una simple razón, porque fueron los fariseos, los religiosos, los doctores de la ley, los falsos espirituales, los que le persiguieron a Jesucristo y los que nunca terminaron, excepto casos individuales, nunca terminaron aceptando y peor aún convenciéndose que Jesucristo es el Hijo de Dios. Digo excepto, salvo un par de personas como José de Arimatea, por ejemplo, o como se me escapa ahora, Juan capítulo 3. Los demás fariseos, insisto, solo procuraban tentarle, procuraban ponerle el pie, hacerle tropezar. Así que ese fue el deseo de cercanía que tenía el fariseo con Jesús. Es un tipo de personas, digo. Este es el fariseo, pero refleja a esas personas. Esas personas que creen, por algún motivo, vaya usted a saber cuál, creen que tienen un nivel más alto de espiritualidad. Son personas que tratan de mostrar una imagen, una apariencia de piedad. Son personas que por dentro juzgan mucho y además son personas que en esa falsa espiritualidad hasta pretenden y quieren ser reconocidos por el resto de personas. Así que el resto de personas pueden decir, oh, qué hombre tan santo, qué mujer tan santa, bienvenidos, vengan, pasen a la primera fila. ¿Sí? Ese es el fariseo. Esta mujer no. Esta mujer era una mujer terriblemente juzgada, terriblemente pecadora, que causó revuelo en el fariseo, ¿sí? Tanto así que él piensa, y obviamente con la molestia que esto debe haber implicado, porque las palabras así, entre líneas podemos ver esto en la palabra de Dios, dice que él juzgó en su interior y dice, si este verdaderamente fuera profeta, debería darse cuenta
quién es la persona que le está tocando. Es más, no solo está tocando, está postrada a sus pies y no deja de besarle, que es una mujer tan pecadora. De tal manera que Jesús, que todo lo conoce y sabe de qué modo nos acercamos cada uno de nosotros hacia Él, todos podemos venir a la iglesia, todos podemos leer la Biblia, todos podemos invocar su nombre, todos podemos orar, pero Jesús sabe cuál es el corazón contrito y humillado, al cual Él no lo desprecia, sabe cuál es el corazón que verdaderamente le busca y sabe cuál es el corazón que tiene una gratitud manifiesta. ¿Sí? Por eso a esta prédica, aprovechando todavía de nuestro entorno de la gratitud, le vamos a llamar gratitud manifiesta a esta prédica. Y bueno, entrando así, dice, hasta ahí vimos en nuestra porción oficial, hasta la molestia que tuvo el fariseo con la presencia de esta despreciable mujer, de esta señalable mujer, de esta indigna mujer, no solo indigna de acercarse, perdón, no solo indigna, sí, de acercarse a Jesucristo, sino indigna de ir a la casa del fariseo, por favor. ¿Qué atrevimiento es este? ¿No es cierto? Pues resulta que Jesús, que todo lo conoce, que sabe los corazones, y sabe que si es que hay gratitud, esta gratitud tiene que ser manifiesta, y Dios lo conoce, le dice, mira, mi querido amigo Simeón, yo quiero comentarte algo. Y él le dice, sí, maestro, dime. Y en los versículos posteriores, del 40 en adelante, le muestra una parábola. Le dice, mira, había un acreedor que tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50 denarios. Y como ninguno de los dos tenía para pagar, pues les perdonó la deuda a los dos. ¿Quién crees que le amaba más al acreedor? Y responde él y dice, Señor, por supuesto el de 500 denarios. Y dice, has juzgado correctamente. ¿Sí? Yo no sé cuál fue la mirada que le puso Jesucristo a este hombre. Lo que sí sé es que él terminó entendiendo lo que Jesús le quiso decir. En otros términos, vea, para darle una idea un poco más clara, el denario era el valor equivalente a un día de trabajo. Si nosotros multiplicamos, ¿sí? 500, o mejor dicho, dividimos 500 días de trabajo para ver más o menos cuántos meses son, viene a ser como 18 meses, es decir, como 1 año y medio de trabajo. 1 año y medio de trabajo en nuestro régimen laboral, ¿sí? Cuyo salario mínimo vital es de $400, entonces eso quiere decir que más o menos este señor, uno de los deudores, tenía una deuda de $7,200. $7,200 le debía. Y el otro apenas alcanzaba a unos 70, $72. ¿Sí? No obstante, ninguno de los dos tenía para pagar. Aunque la una deuda era muy grande y la otra aparentemente muy pequeña, pero ninguno de los dos tenía para pagar. Y el acreedor benevolente, amoroso, pues les da una muestra de amor y les dice, no importa, no pasa nada, no me deben nada. Ni tú tu cantidad, ni tú la tuya. Si es que es mucho, si es que es poco, eso es criterio de cada uno, pero ninguno de los dos me debe. No obstante, ¿sí? Cuando es consultado el fariseo, le dice, ¿quién crees que le debería amar más? ¿Sí? Y obviamente él dice, al que le perdonaste más. Y es ahí donde yo quiero concentrarme. ¿Por qué? Porque no todo mundo manifiesta una gratitud sincera y verdadera para con Dios. No estoy juzgando. No todo mundo tiene una predisposición, en unos casos total, en otros casos mediana y en otros casos circunstancial, para con Dios, para con su obra, para tratar de cumplir la voluntad y el encargo que Dios ha dejado aquí en la vida de cada uno de nosotros. Hay muchas personas, muchísimas, habemos, para no deslindarme del grupo, habemos muchas personas que decimos creer en Dios. Habemos muchas personas que decimos amar a Dios.
Ya vemos muchas personas que decimos creer en Dios, amar en Dios y entregar nuestra vida para Dios, ¿sí? Habrá muchas que no sienten así, que no piensan así, que no creen así, también habrá muchas. No vamos a discutir de porcentajes, ni mucho menos. Lo importante es aquí tener una correcta apreciación respecto de la deuda pagada por Dios a través de su Hijo Jesucristo, deuda que nos correspondía a nosotros. Eso es lo importante. Le repito, lo importante en este tema que se llama gratitud manifiesta es tener una correcta apreciación de la deuda cancelada por Dios a través de su Hijo Jesucristo, deuda que nos correspondía a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el problema frente a esta apreciación correcta de la deuda pagada? Es que quizás para unos 500 denarios sea muchísimo, para otros 500 denarios puede ser muy poco. Igualmente, para unos, ¿sí?, 50 denarios puede ser una insignificancia, pero para otros 50 denarios puede ser, una verdadera fortuna. Porque los valores que Jesús pone para tocar el corazón y la mente cochina del fariseo son valores reales, ¿sí?, cuantificables. Es fácil darse cuenta la diferencia entre 500 y 50. Lo que no es fácil darse cuenta es entre mi pecado y el pecado de los demás. Yo no puedo juzgar y decir, por ejemplo, ¿sí?, que yo he pecado bastante menos que lo que pecó X, Y o Z persona. Y que por lo tanto esa persona le debe amar más a Dios porque yo no he sido tan pecador. Y claro, habrá también quien diga, vea, aunque el pastor Santiago cree que ha pecado menos que otra persona, yo creo haber pecado mucho menos que el pastor Santiago. De tal manera que si la salvación, que es el método por el cual Dios nos abrió una puerta nuevamente ante su presencia, ¿sí?, pues el precio del boleto para pasar por esa puerta del pastor Santiago es un precio muy alto respecto del precio de mi ingreso por esa puerta. Pues resulta que no es así. ¿Por qué? Porque no es cuestión de apreciación, de cuantificación, perdón, de nuestro pecado. Porque yo, insisto, puedo considerar que tengo o he tenido muy poco pecado respecto de un terrible pecador. Pero puede ser que haya otro que haya pecado muchísimo menos que yo, y con seguridad lo hay, ¿sí?, y que mi pecado le parezca escalofriante, espantoso, ¿sí? De tal manera que yo quiero darle unos pocos parámetros para tener bien claro el panorama y poder tener una gratitud manifiesta, poder tener un verdadero amor a Dios, sin hacer cuentas, sin compararnos, sin mirarnos en otro espejo, ¿sí?, de mi pecado versus el pecado de tal persona. El primer parámetro que quiero decirle es que cuando uno cree que no ha pecado mucho, es porque simplemente no hay un verdadero reconocimiento de nuestro pecado. Es decir, no hay un genuino reconocimiento de dónde Dios nos sacó. Ya, la Biblia es muy clara. Dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Primera cosa. Y la otra cosa también es que nuestro corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Es decir, si yo me dejo guiar por un autojuzgamiento muy benevolente, es decir, yo mismo juzgo mi condición de pecado y lo hago de manera muy benevolente, pues obvio que yo voy a decir, yo no fui tan malo y tan perverso, ¿sí? Yo no fui tan pecador, tan degenerado. Pues eso simplemente quiere decir que usted y yo no tenemos ni la más mínima idea de dónde Dios nos sacó. Primer aspecto. Otro aspecto que debemos considerarlo para no cometer errores, ¿sí?, es que cuando yo minimizo mi pecado, también tácitamente estoy minimizando el sacrificio de Jesucristo. O dicho de otro modo, para ser mejor entendido,
Si yo pequé tan poco, ¿sí? Entonces el sacrificio de Cristo, a través del cual me limpió de ese pecado, pagó el precio de ese pecado, también fue muy poco, porque no ameritaba. Mi vida pecaminosa no ameritaba que Jesucristo muera, pues si Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Santo y sin mancha, es el ungido de Dios. ¿Cómo que se pague un precio tan alto por, por una deuda, por un pecado tan mínimo como el mío? Entonces digo, cuando yo minimizo mi pecado, también estoy minimizando el sacrificio de Cristo Jesús. Y un tercer aspecto que hay que considerar es que, vea, esto ya no solo que no es una buena gratitud manifiesta, sino que es más bien un altísimo grado de ingratitud. Y es pensar que como Dios es Dios y Él es bueno, y su Hijo Jesucristo también es Dios y también es muy bueno, al igual que su Santo Espíritu, pero como Dios es Dios y es tan bueno, pues yo creo que yo no he sido tan malo y por lo tanto yo merecía el milagro de la salvación. Cualquiera de estas tres cosas torpes, absurdas, que a veces pensamos y que nos impiden tener una correcta relación con Dios y que nos impulsan muchas veces a que al acercarnos a Dios no tengamos una gratitud manifiesta, no tengamos una actitud correcta. A veces eso hace mirar el comportamiento que nosotros tenemos en la vida y que se refleja en la iglesia. Cuando nos reunimos en la iglesia, nosotros nos reunimos para tratar de estar más cerca de Dios en comunión con el prójimo. Y cuando estamos en la iglesia, hay estos grupos, ¿sí? El grupo del que cree que está en un nivel más alto y por lo tanto tiene hasta una postura física y por lo tanto tiene tiempo para mirar a los costados, ¿sí? Y por lo tanto, aunque no lo dice, pero juzga dentro de su interior a X y Z persona, comenzando por los que están en el púlpito, por los que colaboran y por los que están en su entorno, ¿sí? Esos son los fariseos. Esos son los fariseos. Los que vienen a la iglesia y creen que le hacen un favor a Dios al venir a la iglesia o al pastor, ¿sí? Los que vienen a la iglesia a veces ni siquiera son muy frecuentes y que cuando vienen esperan obviamente ser recibidos como lo que son, importantes, y que les digan, qué gusto, qué placer, cómo nos honra su presencia en la iglesia. Hay ese grupo de personas, tristemente. Pero ¿sabe cuál es el grupo de personas que no viene a la iglesia para entrar en la iglesia, sino que viene a la iglesia considerando como casa de Dios para entrar en la presencia de Dios? Son los que vienen de este modo, pues, como aquella avergonzada mujer, como aquella situación, ¿qué le digo?, de vergüenza, de no sentirme digno, de venir yo a estar junto con otras personas, alabando y glorificando a Dios, invocando el nombre de Dios. ¿Sé quién soy yo? ¿Quién? Yo sé que no merezco nada, pero vengo humillado, con un corazón dispuesto, vengo despojado de cualquier situación, vengo a buscarle simplemente a Él. Y como sé que Él es santo, santo y santo, entonces yo llego sin hacerme notar como ella, sin entrar saludando a gritos, sin hacer notar mi presencia, por atrasito nada más, pero con el deseo de entregar absolutamente todo lo que tengo que entregar, que es mi vida entera, porque sí reconozco de dónde Dios me ha sacado, porque sí reconozco que mi pecado era tan grande que mi deuda era impagable, ¿sí? Y el único que podía pagar esa deuda para redención de mi vida es Cristo Jesús, y lo hizo con un precio exuberantemente mayor, a pesar de la gran deuda que yo tenía, pues entregó su vida, porque el precio del pecado es muerte, y Él fue a la cruz en mi lugar. Porque yo sí vengo con el propósito de buscar la presencia de Dios y de postrarme a sus pies, y más que venir a pedirle, vengo a darle lo poco que tengo.
vengo a entregar mis lágrimas ante sus pies, vengo a enjugarlo con mis cabellos y vengo precisamente a derramar ese vaso de alabastro que quizás tenga un precio mucho mayor a 50 denarios. Por ahí en la Biblia que había uno que costaba 200 denarios. ¿Cuál es la actitud correcta para que nuestra gratitud sea manifiesta, sea real, sea cabal? Nosotros no podemos olvidar de dónde Dios nos sacó, que hoy por su misericordia estemos bien, que hoy por su misericordia estemos con vida, con salud, que tengamos un pan para servirnos cada día nosotros, nuestras familias, que hoy tengamos un techo. Eso es otra cosa, pero todo eso es labor de Dios, es bendición de Dios, es favor de Dios, es generosidad de Dios. Pero de ahí a que me convierta en un fariseo, olvidando de dónde Dios me tomó, o pensando que hay otros peores que yo, o juzgando en mi interior a otras personas porque conozco de su currículum y gracias a Dios yo no he sido como este, como en otro pasaje de la Biblia, como el publicano. Y ese sí es un ladrón conocido. Esta era posiblemente una prostituta o una hechicera. Dice que era una mujer pecadora. No dice cuál era su pecado, pero era conocido por toda la ciudad y era avergonzada. Entonces posiblemente era una prostituta, fue una mujer sorprendida en adulterio o fue una bruja. No sé qué otras conductas en aquel entonces le hacían tan despreciable, tan desechable, que no era digna de acercarse de Cristo Jesús. Mis queridos amigos que me escuchen, a mí me tiembla el alma cuando en alguna prédica como esta, en alguna charla como esta, es inevitable recordar de dónde Dios me tomó. Yo no sé si estaba en un pozo en el fondo del lodo cenagoso más abajo que otros o más arriba que otros. Yo solo sé lo que hizo por mí. Y lo que Él hizo por mí fue darme amor. ¿Qué tiene que generar ese amor que Dios me ha dado? Pues tiene que generar amor de mi parte. Y ese amor tiene que ser manifiesto. ¿Cómo? Con gratitud. Por eso es que la gratitud tiene que ser manifiesta. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, el enjugar de, de, de los pies de Cristo Jesús con sus lágrimas y con sus cabellos, eso implica acercarse con total humillación. Acercarse con total humillación, como dice aquí abajo. Esa actitud que tuvo esta mujer simboliza precisamente esto que nos está indicando a nosotros cómo debemos acercarnos a Dios y cómo debemos permanecer en la presencia de Dios. Ella fue por detrás, sin aparentar. Ella no tenía para hacer una invitación a una comida. Ella no tenía no solo en la parte económica, sino que no se sentía con la dignidad, pero eso es lo correcto, eso es humillación. Es acercarme a Dios y decirle, Señor, yo no soy digno de nada, pero vengo a ti porque tú eres el único que me abres las puertas, eres el único que me da acceso, eres el único que mantiene los brazos abiertos a pesar de la cochinada de mi vida. Humillación. Un segundo aspecto que nos deja claro esta mujer con su actitud, dice que ella no hacía otra cosa más que besar los pies y no paraba de besar los pies del Señor. Eso significa amar el camino de Cristo, porque esos pies estaban dejando huella, esos pies estaban dejando marcado una ruta, esos pies estaban siguiendo una senda que conduce al Padre. Y si yo le amo a Dios y reconozco el amor de Dios, que me sacó de camino de tinieblas, que me sacó del camino equivocado, que me sacó del camino amplio, pero que me llevaba al infierno, entonces yo tengo que besar los pies de Dios, porque eso significa besar los pies de Dios, amar su camino. Y si amo su camino, entonces tengo que guardarlo, tengo que cumplir los mandamientos, tengo que respetarlos, tengo que aferrarme a ese camino. Aunque haya 1000 caminos que me parezcan deleitosos, ese es el que yo debo seguir. Y la tercera actitud que tuvo esta mujer, que es ungir los pies del Señor con ese perfume tan caro y que con seguridad para ella era mucho más caro que para el fariseo. Eso significa reconocer la autoridad de Dios y sujetarse. Reconocer la autoridad de Dios y sujetarse. ¿Por qué? Porque la unción se hacía
para embestir a una persona de autoridad. Y cuando ella derramó ese costosísimo perfume a los pies, estaba reconociendo su autoridad. Y al mantenerse a sus pies estaba diciendo, y yo me sujeto a esa autoridad. Esa es la actitud correcta, que demuestra un verdadero amor delante de Dios. Esa humillación, esa condición de amar el camino de Dios, de procurar seguirlo. Que no sea una carga, que no sea un fastidio, que no sea algo, un oprobio, me toca seguir los caminos de Dios. No, que nos deleitemos en los caminos de Dios. Porque reconozco que el camino que Él me ha marcado es el que me conviene, es el que me conduce hacia el bien, hacia la vida en abundancia aquí y hacia la vida eterna en la posteridad. Y obviamente reconocer la autoridad de Dios y sujetarse a esa autoridad. Cuando Jesús le explica esto al fariseo para ir terminando, le dice, mira, si te das cuenta, en tu interior, tú, ¿cómo juzgas a otras personas? ¿Cómo le juzgaste a esa pobre mujer pecadora? Y no solo que lo juzgaste a ella, me juzgaste a mí, diciendo que si yo verdaderamente fuera profeta, debería darme cuenta de la clase de mujer que es la que me está tocando y que está besando mis pies y debería darle una patada para sacarla de aquí. Ni siquiera me conoces, ni siquiera sabes cómo es mi corazón. Pero yo sí sé cómo es el tuyo, fariseo insensato. Porque mira, tú me invitaste a tu casa y si verdaderamente querías honrarme, reconociendo, aunque sea de dientes para afuera, que yo era el Hijo de Dios, ¿sí? O el ungido, el Mesías que ustedes estaban esperando, no se honra a las personas importantes lavándole los pies cuando viene el visitante. Y no me diste agua. No lavaste mis pies. Entonces, ¿dónde está esa apariencia de querer mostrar que estás cerca de mí y que me abres las puertas de tu casa? Si cuando entré, no me diste agua para lavar mis pies, no me lavaste los pies. Si esa es una actitud de honra en esa época que se manifestaba. Tampoco me recibiste con beso. Y se refiere al beso que se daba reverente a quienes se les consideraba en un nivel superior. A veces era besar la mano, a veces era besar un anillo. Y cuando había una mayor afectividad, era precisamente dar un ósculo santo, un beso en la mejilla. Yo entré y no me diste ni un beso, pero me invitaste para aparentar. Me dijiste que venga, que pase a tu casa, que has hecho una comida para mí. Pero no me diste beso. Y esta desde que entré no para de besar mis pies. Y claro, como si fuera poco, ¿sí? No me ungiste con aceite. No tuviste el reconocimiento que debías tener para conmigo. Insisto, aunque sea de dientes para afuera, no lo hiciste. Pero esta, ¿de dónde habrá tenido esta pobre para comprar ese perfume? ¿Sí? Que lo está derramando. Esta sigue ungiendo mis pies con ese perfume y con sus lágrimas y con sus cabellos. Si te das cuenta, fariseo insensato, la gran diferencia que hay entre lo que hay en tu corazón y en el corazón de ella. La diferencia no es el tipo de pecado. La diferencia no es la cantidad de pecados. La diferencia entre ti, fariseo, y esta mujer está en el corazón. Esta me ama más porque reconoce de dónde le saqué. Reconoce que yo soy autoridad para ella. Porque ella, desde que me conoce, me está siguiendo porque ama mis caminos y ha venido en esa condición de humillación, de humildad. Así que, mis queridos hermanos, ¿a qué grupo nos pertenecemos? ¿A los de la apariencia? ¿A los que nos llenamos la boca de decir, uy, yo cómo le amo a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que leíste su palabra? ¿Cuándo fue la última vez que su palabra te estremeció? ¿O simplemente su palabra es un mero conocimiento, un cúmulo de ciertas informaciones que en algunos casos hay quienes consideran que ya son caducas? Porque cuando uno no le ama a Dios, difícilmente va a entender sus palabras. Difícilmente esa palabra va a penetrar y a causar conmoción en el corazón. Cuando uno dice que le ama a Dios y ni siquiera lee su palabra, no es más que un fariseo mentiroso. Quizás seamos del otro grupo, con distintos pecados, del grupo que representa esta mujer, con distintos pecados.
de distinta magnitud y de distinto impacto. Todo lo que usted quiera, véale distinto. Pero Dios no ve el pecado. Dios ve el corazón con el que nos acercamos. Seamos gratos, porque la gratitud tiene que ser manifiesta. Y el amor tiene que generar amor. Que Dios te bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Todo lo puede tu amor, todo lo mueves con tu mano para dar bendición. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar. Por eso mi voluntad es para ti, a tus pies, a tus pies, a tus pies, oh Señor.